tardes, mi nombre es Andrea de la Torre y hoy voy a desarrollar experimentos basados en la física de los fluidos. Pero primero debemos definir unos términos esenciales en este tema. Vamos a comenzar con qué es un fluido. Este es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, carece de rigidez y elasticidad y en consecuencia cede a cualquier fuerza que intente alterar su forma, adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases según las diferentes intensidades de las fuerzas de cohesión que existen entre sus moléculas. El caudal es el volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Se calcula mediante la fórmula de caudales igual a volumen sobre tiempo, y sus unidades se miden en litros sobre segundos. La presión, en cambio, es la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área, es decir, newtons sobre metros cuadrados, y lo simplificamos mejor en pascales. Pero cuando hablamos de fluidos, esta fórmula se reordena de esta manera. La presión es igual a ρ por gravedad por altura, donde ρ se refiere a la densidad del fluido, pero el que causa la presión, no a la densidad del objeto sumergido en el fluido. La altura h, en cambio, se refiere a la profundidad en el fluido, y la g es la magnitud de la aceleración debido a la gravedad. Ahora, ¿qué es un fluido laminar? Este es un fluido constante que no presenta turbulencias, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestros experimentos? Primeramente, la sangre es un fluido que puede ser turbulento o laminar. En condiciones fisiológicas normales, la sangre es un fluido laminar, como por ejemplo en el largo trayecto de la carótida, pero en regiones con curvaturas pronunciadas, regiones estrechadas o en bifurcaciones aparecen pequeños remolinos locales en las áreas más cercanas a las paredes arteriales. Aunque la aparición de turbulencias no es deseable porque hay un riesgo de producir coágulos sanguíneos, se pueden utilizar como procedimientos diagnósticos, ya que mientras el flujo laminar es silencioso, el turbulento genera ruidos audibles a través del estetoscopio, y así se puede determinar algún problema como aneurismas, anemia, etc. Entonces vamos a comenzar con nuestros simuladores tanto de sistema respiratorio como de sistema circulatorio. Este simulador simplificado del sistema circulatorio está conformado por la botella central, que sería el corazón, la botella de la izquierda, que serían los órganos conectados a las venas, y la botella de la derecha, que serían los órganos conectados a las arterias. En la vida real no existen órganos solo conectados a venas y solo conectados a arterias, sino que están conectados a ambos sistemas de venas y arterias. Cuando se aplasta la botella del centro, es decir, cuando el corazón se contrae, ocurre la sístole, es decir, que el corazón bombea sangre desde sus cámaras hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Y esta va a bombear sangre hacia los órganos conectados a las arterias, que sería el cerebro y todos los demás órganos del cuerpo. Es decir, hacia la botella OA. Cuando ocurre la diástole, es decir, que se relaja el corazón, como ocurre en la botella, este permite que las cámaras cardíacas sean llenadas con sangre que viene de las venas pulmonares y las venas cavas, es decir, la botella OV. Este simulador de sistema respiratorio está conformado por dos orbetes que simulan la tráquea, la botella que simula el tórax, los globos que simulan los pulmones y la tapa de la botella que simula la glotis. La respiración está compuesta por dos fases, la inspiración y la expiración. Durante la inspiración, el diafragma se contrae, es decir, que este baja. El tórax se expande y los pulmones se desplazan hacia afuera porque se inflan. Y esto hace que la presión alveolar disminuya. ¿Por qué? Porque los pulmones se encuentran inflados. Entonces, la presión alveolar de 760 milímetros de mercurio baja a 758 milímetros de mercurio. En cambio, durante la expiración, el diafragma se relaja, o sea, vuelve a subir a su posición original. Y la presión alveolar, en cambio, aumenta de 760 a 762 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque los pulmones se encuentran contraídos. Ahora, el siguiente ejercicio que vamos a realizar es la simulación de Fluid Pressure and Flow. En este vamos a observar que hay un tubo, el que puede ser deformado de la manera que nosotros queramos. Lo que vamos a hacer aquí es crear dos áreas distintas a ambos lados del tubo. Y de estas áreas vamos a tomar tres puntos. El punto A, B y C.
Podemos ver mediante los cálculos que las ecuaciones del punto A y del punto C nos dan resultados cercanos. Esto se debe a que la altura que colocamos en ambas ecuaciones era similar, muy diferente al resultado que nos dio con el punto B, en el que tenía una altura mucho más alta y nos dio un resultado mucho mayor, que en este caso sería el 35.280. Aquí podemos ver que la continuidad se mantiene mientras tengamos una altura similar o la misma altura. Ahora vamos a hablar de la ley de Laplace y del principio de flotabilidad de Arquímedes. La ley de Laplace relaciona las presiones a ambos lados de la pared de un vaso, ya sea una esfera como en los alvéolos pulmonares o un tubo hueco como las venas y arterias. La tensión en la pared de un vaso es la fuerza que se opone a la distensión que provoca la sangre en su interior. Por lo tanto, según la ley de Laplace, la tensión que tira de las fibras musculares de, digamos, las arterias, es directamente proporcional al radio del vaso por la presión dentro del vaso y es inversamente proporcional al grosor de la pared. En la aorta hay mayor tensión porque la presión y el radio son mayores. En las venas, la tensión en cambio es menor por la menor presión y en los capilares es menor por el radio. En hemodinámica esta ley es importante porque la presión intraventricular sistólica depende de la tensión desarrollada por el miocardio. Igualmente, en el funcionamiento de los alvéolos, eso es muy importante. Ahora, el principio de flotabilidad de Arquímedes nos dice que el líquido siempre va a producir un empuje hacia el objeto que se encuentre sumergido en él. Y este empuje va a tener una relación con el peso. Es decir, que si el empuje es mayor que el peso, este objeto va a flotar. Y si el empuje es menor que el peso, este no va a flotar. Asimismo con la densidad. Si la densidad del medio es mayor que la densidad del objeto, este va a flotar. Y si la densidad del medio es menor que la densidad del objeto, este no va a flotar. Muchas gracias.